Otro mundo es posible si... Escrito de Susan George. Primera parte. Otro mundo es posible si lo hacemos posible. Otro mundo es posible si nos centramos en los adversarios correctos. Si las cosas necesitan claramente cambiar y no cambian, presumiblemente alguien o algo lo impide. Si reinan el desempleo, la injusticia, la pobreza y la destrucción del medio ambiente, presumiblemente hay fuerzas interesadas en perpetuarlos. Las personas que llevan años luchando por el cambio saben que éste no se produce de forma espontánea, sino solo como resultado de una presión sostenida sobre las personas, las instituciones y las ideas que se interponen en el camino. Antes de poder adoptar cualquier acción correctiva, tenemos que identificar los objetivos. A veces hacen falta un esfuerzo colectivo y un debate democrático, pero normalmente el adversario que bloquea el cambio o que se beneficia del status quo o ambas cosas es visible a simple vista. El movimiento por la justicia global se ha unido en parte porque ha determinado de forma colectiva quién y qué necesita para luchar. No debe incorporarse a este movimiento nadie que discrepe de los objetivos que ya se han elegido para movilizaciones masivas. El Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial del Comercio, el G8, que quizá no sean los únicos objetivos posibles, sino algunos de los identificados por ahora. No pretendo demostrar aquí que estas instituciones son adversarios reales, pues considero que este trabajo ya se ha hecho. ¿Por qué adversario y no oponente o enemigo? Porque oponente es demasiado deportivo, suena como Wimbledon. El movimiento no está jugando al tenis y ha de tener libertad para elaborar algunas de las normas y tácticas del juego a medida que éste se vaya desarrollando. Puede que algunas de ellas no sean caballerosas o propias de señoras. Enemigo, por otra parte, sugiere que no servirá nada menos que la victoria total, cuando casi todas las victorias, así como las derrotas políticas, son parciales. En ocasiones excepcionales uno puede librarse de un enemigo de una vez para siempre, pero no hay que contar con ello. Por el contrario, es probable que un adversario esté ahí mucho tiempo, de una forma u otra, y la guerra será en parte una guerra de desgaste. Aunque se puede derrotar a un oponente y olvidarlo, o aniquilar a un enemigo y no tener que pensar nunca más en él. Combatir contra un adversario exige conocimientos, judo político y compromiso a largo plazo. 3 trampas. Antes de sugerir un método rápido para identificar a los adversarios, permítanme intentar apartar del camino 2 errores extendidos y señalar un peligro mortal. Suelo encontrarme a ambos errores después de cada charla de que hoy. Alguna buena alma se levantará y anunciará que el adversario es en realidad nosotros mismos. Si el mundo ha de cambiar, nosotros debemos cambiar primero. Nosotros debemos corregir no solo nuestro consumo, sino nuestras formas de pensar y de ser, nuestras propias naturalezas. De otro modo, no puede ocurrir nada a una escala mayor. A menudo otra persona en el extremo contrario del espectro y de la sala replica que la respuesta más breve y mejor a quién o qué es el adversario es el capitalismo. Aun cuando las personas quieran cambiar, no pueden hacerlo y no lo conseguirán hasta que una transformación revolucionaria las arrastre en su implacable corriente y les permita existir en una sociedad postcapitalista. Es una exposición poco sutil de los argumentos, pero tendrá que servir. Ambos me parecen inútiles. La transformación personal. Cuando era pequeña, había en los Estados Unidos una popular tira cómica llamada Pogo, que contaba las actividades de una comadreja que vivía en una ciénaga con montones de otros animales intensamente humanos. Eran geniales. Les preocupaba la contaminación y la caza de brujas del señor Joseph McCarthy,
y a veces hacía manifestaciones. Una de las pancartas de los habitantes de la ciénaga decía: «Nos hemos encontrado con el enemigo, y es nosotros». Es una sutil vuelta de tuerca a las palabras del almirante Perry, el héroe naval estadounidense conocido por enviar este mensaje durante la guerra de 1812. Nos hemos encontrado con el enemigo, y es nuestro, pero no sirve de mucho para la tarea que tenemos que realizar. Cuando Pogo y sus amigos acuñaron la frase, estaban inspeccionando una ciénaga plagada de basura vieja de la gente y hablaba de la contaminación, no de la naturaleza humana. Hay diferentes tipos de animales, esta vez reales, que también pueden ayudarnos a entendernos y, por suerte, las realidades darwinianas ya no escandalizan a la mayoría. Podemos aceptar que compartimos muchos rasgos con nuestros peludos amigos de la familia de los mamíferos, así como con algunos pertenecientes a especies claramente anteriores como los reptiles. La etología, las investigaciones sobre los primates y las zoológicas muestran que los animales de muchas especies suelen cooperar entre ellos porque la cooperación representa su mejor estrategia para la supervivencia. Pero también pueden ser rivales, agresivos y voraces cuando están en juego cosas importantes como la comida, el sexo o el territorio. La cooperación es, sin duda, la mejor estrategia de supervivencia también para los seres humanos, pero los seres humanos a veces van más lejos que los animales en su redomada y perniciosa maldad, y no solo en asuntos de comida y sexo. El adjetivo bestial siempre me ha parecido injusto, pues ningún animal haría lo que los humanos han demostrado ser capaces de hacerse entre sí. ¿Qué es la civilización sino el intento de dominar estos aspectos básicos de nuestra naturaleza y concebir formas de vivir dignamente juntos, con al menos un barniz de cultura y un atisbo de disfrute? Aunque en nuestra turbulenta era la religión fomenta con demasiada frecuencia el fariseísmo y el fanatismo, en el mejor de los casos está concebida para ayudarnos a ser menos violentos, más respetuosos con la creación y más compasivos con las demás criaturas. Las personas pueden, sí, sufrir transformaciones notables. Cuando éstas se producen en un contexto religioso, la experiencia se llama conversión. El santoral está lleno de historias de conversiones espectaculares, y quizá la más famosa sea la de San Pablo, golpeado por su visión de Cristo en el camino a Damasco. George Bush suele contar cómo su conversión transformó su vida disoluta, pero cuando el hombre más poderoso de la tierra les cuenta a sus visitantes diplomáticos cómo dicen que ha hecho, que Dios le dijo que invadiera Irak, a uno se le ponen los pelos de punta. ¿Qué habría pasado si Dios le dice que apriete el botón nuclear? Incluso partiendo del generoso supuesto de que la conversión tiene efectos caritativos únicos en el converso, en su séquito y en el mundo en general, desde el punto de vista estadístico nunca vamos a alcanzar una masa crítica de transformados, al menos no a tiempo para que sirva de algo en un momento de urgencia histórica. Además, una sociedad capitalista basada en la competencia no propicia el cambio personal positivo, ni la gente puede cambiar aislada totalmente de la sociedad. Aquí los defensores de la transformación revolucionaria tienen un argumento real. El sabio chino Lao Tse dijo, sobre todo, no competir. Con lo que creo que quería decir que la competencia lleva necesariamente a la intimidación y a la opresión de otros, a la victoria del fuerte sobre el débil y a la consiguiente fragmentación de la sociedad. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, casi todos están obligados a competir, ir a la escuela, tener un trabajo o llevar un pequeño negocio es suficiente para estar en una situación competitiva. Los buenos terminan los últimos, y otros expresivos proverbios de la cultura del libre mercado lo dicen todo. Por tanto, me temo que nos quedamos con Kant y su frase: con la madera torcida de que está hecha la humanidad, no se hizo nunca ninguna cosa recta. Si vamos a construir otro mundo, será a partir de esta madera torcida y no de otra, así que mejor será que empecemos a aprender la carpintería necesaria.
La única solución es la revolución. Puede que el grupo que dice que el auténtico adversario es todo el sistema económico tenga razón, pero sigue siendo algo desalentador que se nos diga: combate al capitalismo. Punto. ¿Cómo se puede combatir un concepto o una idea de muchas cabezas? Quizá ni siquiera sea útil recomendarlo, porque combatir el capitalismo o las consecuencias del capitalismo, lo que viene a ser casi lo mismo, es lo que todo movimiento progresista hace, formule o no su análisis en esos términos. Cuanto más hay que lidiar con los efectos, más se reconocen las causas. Ya es bastante difícil conseguir cualquier mejora sin decirle a la gente que debe echar abajo, preferiblemente mañana, el sistema económico más poderoso y dominante que ha conocido el mundo. Un sistema que no ha dejado de profundizar y extender su alcance en los últimos 500 años. Es suficiente para desalentar a todos menos a los más tenaces. El movimiento no debería dedicarse a desmoralizar a la gente. Las posibilidades de que se produzca una transformación revolucionaria única, que todo lo consuma y que pueda destruir de algún modo el capitalismo, me parecen notablemente pequeñas. Tal vez, quizá, haya varias formas de que se produzca una revolución del siglo XXI, pero el asalto al Palacio de Invierno no será una de ellas. ¿Dónde está el punto de apoyo geográfico de la palanca? Ni siquiera Wall Street reúne los requisitos para ser el único centro de gravedad capitalista. Derriben el World Trade Center y mercados financieros subirán y se mantendrán en cuestión de días. ¿Cuál es el agente? No veo nada que pueda llamarse la clase trabajadora internacional esperando entre bastidores. Esta idea me parece más un deseo que una realidad. Tampoco veo a ninguna otra clase de vanguardia unida, internacional, salvo las élites nómadas empresariales y financieras, que no son precisamente revolucionarias en potencia, salvo en la dirección equivocada. El movimiento por la justicia global podría convertirse más adelante en ese organismo internacional. Es fervientemente de desear, pero no está aún en ese punto. Llámenme poco imaginativa. Apenas puedo visualizar qué aspecto tendría ni qué sensación causaría un acontecimiento excepcional y gigantesco de este tipo, pero la historia sugiere que sólo podría producirse después de una serie de dolorosas crisis en las que sufrirían millones de personas y miles morirían, y no serían ni los ricos ni los poderosos. Francamente, espero que estos hechos traumáticos puedan evitarse. Pero deberíamos intentar al menos pensar seriamente en la posibilidad, aunque solo sea porque tantas personas dedicadas viven en la esperanza revolucionaria. ¿Cabe prever un hundimiento de toda la podrida estructura capitalista bajo su propio peso puramente fraudulento? Hasta ahora hemos tenido escándalos masivos y múltiples, de los que Enron es emblemático, pero en modo alguno el único. La revelación de fraudes empresariales transnacionales es algo habitual, y algunos de ellos son incluso legales. Enron, por ejemplo, había creado más de 700 filiales en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales. Parece que todos los jugadores del sistema van juntos, banqueros que refinancian crédito a clientes a los que no deberían haber tocado nunca, analistas que aceptan sobornos para elogiar en público acciones de empresas que desprecian en privado, auditores que detienen las ofertas con todo tipo de manipulaciones, periodistas económicos que exageran y mienten, reguladores gubernamentales que roncan pacíficamente mientras los ciudadanos de a pie pierden sus pensiones y sus ahorros. ¿El resultado? Un tirón de orejas aquí y allá, pero no pasa nada fundamental. Considérese, por si acaso, la actitud del norte hacia el sur, caracterizada por la persistencia de deudas impagables, los precios de materias primas más bajos que nunca, gracias a las políticas del consenso de Washington, orientadas a la exportación y creadoras de superabundancia del FMI y del Banco Mundial. La miseria de la mitad del mundo y una guerra que muchos consideran que se debe, al menos en parte, al afán de controlar el petróleo de una superpotencia. Esta guerra suscitó la oposición mundial
y eso es lo más próximo que hemos visto hasta ahora a una rebelión de masas internacional, pero sigue sin ocurrir nada visible o duradero. Con frecuencia en los Estados Unidos parece estar al borde de la quiebra internacional, pero siempre hay quien tira de él en el último y emocionante momento. Si el sistema capitalista tiene tanta capacidad de recuperación, ¿cuánto más tendrá cuando vuelva la prosperidad? Uno empieza a preguntarse hasta qué punto tendrán que ponerse serias las cosas para que se produzca un auténtico cambio que marque un hito. Realmente malo podría significar lo que el filósofo francés Paul Virilio ha llamado el accidente global. No especifica qué podría ser, pero señala la vulnerabilidad de todas las creaciones e instituciones hechas por el hombre. La invención del aeroplano es también la invención del accidente aéreo. El ordenador conlleva la seguridad de una pérdida catastrófica de información. Utilizar el átomo implica Hiroshima y Chernobyl, etc. Un accidente global capitalista podría ser el hundimiento simultáneo de todos los mercados financieros, precipitado, quizá, por los abultados déficits presupuestarios y comerciales de los Estados Unidos, que podría un día caer al precipicio y provocar una huida llena de pánico del dólar, seguida de una devaluación fuera de control, un intento frenético y condenado al fracaso de cancelar las deudas de los Estados Unidos y la inflación mundial seguida de una monumental quiebra bancaria. No me pregunten si esta secuencia de acontecimientos es posible. Tienen las mismas posibilidades que yo de acertar. Sin embargo, ninguna hipótesis de este tipo se contempla con alegría, esperanza revolucionaria mediante o no. Un accidente global de este tipo conllevaría desempleo masivo, la desaparición de ahorros, pensiones y seguros, la quiebra de la sociedad, saqueos, delincuencia, miseria, cabezas de turco y represión, e iría seguida, casi con seguridad, del fascismo, o como mínimo, de golpes de Estado militares. La gente se muestra ahora justificadamente recelosa de la revolución y de otros relatos triunfales, habida cuenta de los sistemas totalitarios que han engendrado en el pasado, aun cuando los participantes comenzaron con la mejor de las intenciones. Nunca he simpatizado con la Unión Soviética, los maoístas, ni con ningún otro régimen totalitario del tercer mundo de los llamados revolucionarios, por lo que puedo hablar de ellos a mis anchas, ahora que los gulags de los campos de la muerte y la policía secreta llegaron con ellos, han quedado expuestos a la dura luz del día. A menos y hasta que podamos estar muy seguros de que puedan evitarse estos horrores, y no sé quién o qué podría garantizarlo, el socialismo más la democracia, que no es lo mismo que la democracia social, son para mí la respuesta, aunque a algunos espíritus aventureros y amantes del riesgo pueda parecerles aburrido. Algunas personas que esperan evitar el tipo de trauma universal que acabo de describir, contemplan un par de hipótesis más. Creo que parten del mero deseo de que se cumplan, pero las mencionaré por encima. La nostalgia de mayo del 68, sobre todo en personas que no estuvieron ahí, ha hecho que algunos románticos afirmen que podríamos tener de nuevo una rebelión de este tipo, esta vez a escala global. Mayo del 68 fue casi totalmente no violento, al menos en Europa. En Francia murió una sola persona, un obrero llamado Pierre Auvergne. Tuvo algunos efectos culturales innegables y de gran alcance, y trajo algunos beneficios temporales para los trabajadores, pero políticamente fue un fracaso y quedó aplastado bajo el ataque neoliberal de los años Reagan-Thatcher. Solo como toque de humor, expondré otra posibilidad de cambio fundamental. Los ricos y poderosos deciden que ya han adquirido suficiente riqueza y poder. Gracias. Y a partir de ahora los compartirán con los menos afortunados que ellos. Algunas personas creen que esta hipótesis no es fantástica y se comportan como si realmente creyeran que estas cosas podrían pasar. Analizaremos con más detalle esta posibilidad, sumamente remota, en el capítulo titulado Ilusiones. El pelotón de fusilamiento circular.
Si no se puede contar ni con la transformación personal ni con un cambio revolucionario excepcional para crear otro mundo, quizá tengamos que ser algo más modestos. Si el capitalismo sufre un día la derrota, creo que será el resultado acumulativo de cientos de luchas y no de ningún apocalipsis global. Por tanto, sugiero humildemente que solo tenemos que seguir trabajando para cambiar el equilibrio de las fuerzas con las formas más imaginativas y no violentas que podamos encontrar, al mismo tiempo que nos fijamos en lo que la historia puede tener que enseñar. Pero, por el amor de Dios, seamos pragmáticos e intentemos comprender qué es nuestra realidad, sin intentar hacer que encaje artificialmente en modelos pasados. Por encima de todo, no debemos atacarnos unos a otros, como ha ocurrido con tanta frecuencia, solo porque discrepemos en algún estado final, definitivo de la historia que está totalmente fuera de nuestro alcance. El peligro mortal, la peor de todas las suertes que puede correr un movimiento, es que sus participantes se ataquen entre sí considerándose adversarios. La peor de todas las tentaciones es dedicar más energía a combatir contra uno mismo en lugar de contra los bastardos que están ahí afuera. Freud habló del narcisismo de las pequeñas diferencias. Lori Wallach, en una metáfora más contemporánea y menos psicoanalítica, lo llama pelotón de fusilamiento circular, y es realmente mortífero. Cualquiera que haya trabajado en la política del movimiento se ha visto tentado alguna vez de echar por la borda los compromisos o de liberarse hasta de las mejores causas porque las luchas intestinas se han hecho insoportables. Las rivalidades personales, el egoísmo y la política del poder entre facciones suelen desempeñar un papel, así como la negativa o la incapacidad de llegar a una solución negociada. Después viene la frustración, la amargura y la desconfianza, y se pierde una cantidad ingente de energía. ¿A quién puede servir esto sino al adversario? Una forma de evitar estas divisiones es abstenerse de cuestionar los motivos de los demás. ¿A quién le importa por qué fulanito hace esto y lo otro, siempre que estas acciones sean útiles para los objetivos del grupo? Conceder el beneficio de la duda debe ser una norma interna del movimiento. Suponer, hasta que se demuestre lo contrario, que todos quieren el éxito del movimiento, que las discrepancias se refieren a la mejor forma de alcanzar sus objetivos. Otro medio para las divisiones es aumentar la democracia, no reducirla, pero esto tampoco funciona siempre. Según mi experiencia, rara vez se recurre al arbitraje externo, pero podría ser valioso en la resolución de conflictos internos. En mis largos años de activismo solo una vez terminé tan harta que dejé el grupo y me dediqué a otra cosa, después de lo cual, quizá con total independencia de mi partida, el grupo dejó de funcionar. No fue ningún drama, pues había servido en gran medida a sus fines. A veces la madera torcida puede ser muy retorcida, pero las luchas también podrían afectar a cuestiones reales de principios o de estrategia. Puede que me equivoque, pero creo que esto es básicamente una enfermedad progresista. Parece que la derecha comprende la unidad, o tal vez solo sea más implacables a la hora de eliminar a los que crean problemas y las facciones. En cualquier caso, las largas y agrias discusiones sobre arcanos como si derribar o abolir, en lugar de regular o reformar el capitalismo, me parecen igual de anticuadas y una pérdida total de tiempo. Primero, porque no controlamos los hechos. Segundo, porque cada victoria que he podido ver ha sido parcial e incluso entonces ha estado sometida a revisión. Desde el punto de vista de la rentabilidad, energía, eficiencia, la política, especialmente la política de confrontación, es una máquina sumamente costosa que exige aportes enormes para producir el más minúsculo resultado de cambio y, peor aún, exige una aportación sostenida solo para preservar ese resultado. Los debates clásicos sobre revolución frente a reforma y todo lo que hay en medio no son tan importantes siempre que podamos estar de acuerdo en respetar las luchas de los demás y ver que todas ellas contribuyen al cambio mundial y a una distribución más justa de la riqueza, de los recursos y del poder, tanto dentro de las naciones como entre ellas.
El capitalismo se verá sacudido como consecuencia por 1 millar de golpes diferentes a sus cimientos. Pero no podemos decir cuándo, ni podemos desacreditar ningún esfuerzo, ni siquiera los indirectos dirigidos a tal fin. Me gusta lo que dicen Kevin Danaher, de Global Exchange, con su inimitable e inagotable energía. Dentro, fuera, todos estamos en el mismo bando. Lo que quiere decir es que tenemos gente vestida con traje y corbata dentro de edificios oficiales hablando con parlamentarios, ministros y funcionarios. Tenemos gente vestida con vaqueros y anoraks fuera, en las calles, bloqueando el acceso a la conferencia del Banco Mundial o a la reunión ministerial de la OMC. Tenemos diversidad y debemos enorgullecernos de ello. El movimiento necesita a todos y cada uno de nosotros, y necesita todos nuestros talentos y habilidades, porque la lucha que afrontamos tiene múltiples facetas y es mortalmente seria. No creo que el capitalismo tenga ni pueda tener un rostro humano. Si este sistema es habitable, es porque los beneficios que ha ganado la gente tras largos años de lucha han atemperado hasta cierto punto su brutalidad. El actual programa capitalista, conocido como globalización, incluye recuperar el mayor número posible de estas ventajas arduamente conseguidas. Tampoco deberíamos dudar de que los principales actores de este sistema reaccionarán como animales feroces si se sienten arrinconados. Por tanto, luchar contra el capitalismo significa no tanto una actitud retórica en cuanto a apoyar las luchas de los trabajadores para conservar los beneficios del pasado y, en lo posible, ampliarlos. Esto, a su vez, podría suponer un sacrificio económico y actuar en solidaridad con personas en huelga a costa de algunas incomodidades personales. Puede que los sindicatos no tengan siempre la razón, pero tienen razón con muchísimas más frecuencia que los empleadores o que el gobierno. En muchos lugares, incluidos los Estados Unidos, se sigue desalentando con energía la creación de sindicatos y sus miembros sufren acoso y amenazas de forma sistemática. La OIT elabora una lista de sindicalistas asesinados o encarcelados por sus actividades. En el nombre de los derechos de los trabajadores, cientos de personas dan la vida y la libertad cada año. El sentido de lo que todos hacemos, donde quiera que lo hagamos, veamos o nuestras acciones exactamente dentro del mismo marco, es crear espacios en los que puedan prosperar los seres humanos y la naturaleza, hacer peticiones al sistema actual y obligarlo a responder, encontrar sus contradicciones y ponerlas de relieve, doblarlo hasta que ceda o se rompa. Estas son nuestras luchas concretas, realistas, cotidianas, pero también son visionarias una vez que se entiende que forman parte de un gran edificio alzado piedra a piedra, viga a viga, por miles de manos invisibles que trabajan juntas. Otro mundo es posible. ¿Quién o quién lo impide? Suponiendo ahora que somos lo bastante inteligentes para no luchar contra nuestra propia naturaleza, contra ideas abstractas ni, por encima de todo, entre nosotros, hablemos más específicamente del adversario. Para facilitar las cosas, he aquí una matriz que podría ayudar a desglosar el problema en categorías que podrían superponerse. Nivel geográfico: privado, público. Nivel geográfico: local, nacional, europeo, internacional, planetario, medio ambiente. Podría ser un ejercicio interesante pedir a todos los miembros de un grupo que rellenen los casilleros y comparar después los resultados. Un adversario en el casillero local privado podría ser una empresa que emplea mano de obra clandestina y explotada, como ocurría en Los Ángeles, o una firma contra la que se está preparando una huelga. En el casillero local público podría haber un proyecto municipal para emplazar un vertedero tóxico en un barrio pobre o para reducir, privatizar o eliminar el transporte público.
Obviamente son los propios habitantes de la localidad quienes mejor conocen qué debe ir en los casilleros locales. He aquí algunas sugerencias para rellenar los demás casilleros de adversarios. Nivel geográfico: nacional, privado. El Estado: políticas oficiales concretas, leyes, algunos partidos políticos, más financiación de las campañas. Público: asociaciones de empleadores, algunas federaciones sectoriales, un gran grupo de presión de agricultores, parte de los medios de comunicación. Nivel geográfico regional europeo. Privado: algunas partes de la Comisión Europea, Comercio, Competencia, Agricultura. Público: UNICE, ESF, el grupo de presión Eurofarm, ERT, federaciones sectoriales europeas. Nivel geográfico internacional. Privado: FMI, el AGCS de la OMS, Banco Mundial, Gobierno y Ejército de Estados Unidos, G8, la OCDE, paraísos fiscales. Público: el DETA, las transnacionales, las grandes empresas del sector agrario, operadores del mercado financiero, terrorismo de Davos. Nivel geográfico planetario, medio ambiente. Privado: OMC, FMI, Banco Mundial. Público: industrias del petróleo, automóvil, químicas, madereras, minería, nuclear. Aunque he rellenado los casilleros nacional e internacional con mis propias opciones, no digo que estén todas ni que siempre habrán acuerdo en las opciones, ni siquiera entre progresistas, ni siquiera dentro de la misma organización. El ámbito nacional. Partiendo del supuesto de que los casilleros del nivel local han de completarlos los propios interesados, comenzaremos con los nacionales. He puesto entre interrogaciones el Estado, porque los anarquistas, si comprendo correctamente su postura, probablemente estarían en desacuerdo conmigo en que necesitamos al Estado, aunque uno mucho más democrático para lograr muchos de nuestros otros objetivos. Así pues, ¿es el Estado como tal realmente nuestro enemigo? Depende. El Estado de la posguerra no era, en mi opinión, el enemigo natural de los europeos, pero cada vez lo es más. Lamentablemente es uno de los pocos objetivos que podemos atacar, al menos de momento. Tómese el ejemplo de crear un impuesto sobre las transacciones financieras. ¿De dónde procedería? ¿De un decreto promulgado por las Naciones Unidas? Eso suena a chiste malo. ¿Una decisión espontánea de la Comisión Europea? Idem de idem. Un repentino estallido de generosidad y compañerismo de los Estados Unidos y sus operadores de divisas. Amosandaya, como dicen en Madrid. La única esperanza que vislumbro es que los gobiernos europeos, como resultado de una presión bien coordinada aplicada por los ciudadanos europeos, decidan convertir Europa en la primera zona donde se aplique ese impuesto. Actuar sobre los estados europeos es factible, difícil de conseguir pero factible. Actuar directamente a nivel internacional o rogar a bancos y corredores de bolsa que se graven a sí mismos con un impuesto es claramente imposible. Otro ejemplo: la Comisión Europea recibe órdenes en última instancia de sus gobiernos miembros, aun en el caso de las manifestaciones especialmente exitosas. Seattle en 1999 contra la OMC, por ejemplo. Aun cuando podamos orquestar acciones concertadas en toda Europa para hacer que la Comisión cambie algo su política comercial, es imposible actuar directamente o de forma duradera sobre esta institución. El Parlamento Europeo tiene muy poco poder. Puede aprobar resoluciones que la Comisión podría tener en cuenta, pero no está obligado a hacerlo. Para cambiar el mandato del comisario de Comercio de la Unión Europea o de cualquier otro comisario,
habrá que hacer que los Estados miembros insistan en ello. Sencillamente no hay otra vía. En cuanto a influir de forma duradera en la OMS o en otras instituciones internacionales, hay que llegar también a los gobiernos miembros. La victoria de Seattle hizo que el adversario se volviera más precavido y fuera contrarrestada totalmente por la reunión ministerial de la OMC de Doha, 2 años después. Fue también la presión sobre los gobiernos individuales la que causó las cancelaciones de deudas que hubo. Soy muy consciente de que los estados representan y defienden intereses de clase y que son, como dijo Nietzsche, el monstruo más frío de todos los monstruos, pero también estoy rogando que se utilice todas las herramientas que podamos tener a nuestra disposición. Las libertades democráticas son estas herramientas y no hay que olvidarlas ni despreciarlas, sino apreciarlas y mantenerlas en buen estado de funcionamiento. No olvidemos que ha habido personas que han dado la vida para asentar estas libertades. Lo menos que podemos hacer es respetar sus luchas y su memoria utilizando todos los derechos tan dolorosamente adquiridos. Alguien ha dicho que la democracia no es algo que tenemos, sino algo que hacemos. Las personas que se niegan, por ejemplo, a votar alegando que todos son iguales, me parecen un regalo de Dios para los neoliberales. Es más fácil actuar sobre algunos gobiernos que sobre otros, tan sencillo como eso. Por muy lamentablemente inadecuados que sean los gobiernos de izquierdas, siguen siendo blancos más fáciles que la derecha, que no nos debe nada. Los gobiernos, cuando les conviene, les dirán que estarían encantados de ayudarles, pero no tienen capacidad para hacerlo. Es la táctica que suelen usar para que los ciudadanos les dejen tranquilos. En realidad, los estados tienen todavía más poder del que a veces se cuidan de reconocer. A diferencia de los anarquistas, yo creo que deberíamos aferrarnos a uno de los únicos blancos significativos a los que podemos llegar realmente mediante cauces democráticos. Una de las razones por las que la gente sale a la calle es precisamente la inexistencia de espacios democráticos en el ámbito internacional. Los ciudadanos no tienen ni voz ni voto, de momento, en la política monetaria, las normas comerciales, etc. No obstante, si abordan la cuestión del Estado con gente del sur, casi todos ellos responderán inmediata y espontáneamente que su propio gobierno es el mayor obstáculo que tienen para el cambio. Solo después hablan de la clase a la que representa el gobierno y de leyes y prácticas antidemocráticas que impiden la discrepancia, la libertad de prensa y una acción ciudadana significativa. Los africanos están especialmente maltratados a este respecto. Las sociedades del sur suelen funcionar basándose en clientelas y redes. A veces lo que en Occidente llamamos enseguida corrupción, conceder favores inmerecidos, usar dinero público para fines privados, se considera la obligación de cualquier miembro poderoso hacia los demás miembros de la familia extensa. Los líderes del sur suelen ser, sí, corruptos en el sentido clásico de robar para acumulación individual y privada, aunque no tienen ningún monopolio en ese departamento y en ocasiones cooperan con los peores elementos de los países del norte más poderosos para perjudicar a sus compatriotas. En su defensa, hay que decir que sufren presiones casi irresistibles. Hasta un dechado de valentía y virtudes cívicas habría tenido que doblegarse, al menos en parte, ante la voluntad del norte y de las instituciones que éste controla, como el FMI. Una vez, cuando subrayé en una conferencia que las élites del sur estaban más próximas a sus homólogos del norte que a sus propios compatriotas más poderosos, un empresario italiano me dijo que estaba equivocado, y afirmó que estas élites eran demasiado corruptas para ser socios fiables de las del norte. Quizá tenga razón, pero sin duda la forma de combatir tanto contra las élites como contra la corrupción es democratizando el Estado y dando poder a los ciudadanos de a pie. Hay formas de lograrlo, a las que volveremos. El ámbito internacional. ¿Es el mercado el adversario? El mercado, al que algunos querrán sin duda ver ahí, está llamativamente ausente de mi casillero internacional privado. Igual que ocurre con el Estado, no creo que el mercado per se
sea el adversario. Los mercados no son necesariamente mercados capitalistas y pueden ser útiles exactamente en la forma en que los economistas clásicos dicen que lo son, cuando proporcionan una competencia regulada, fomentan la innovación y la creatividad, asignan recursos y permiten fijar precios. No quiero regatear cada vez que compro una barra de pan o un libro, y prefiero poder comparar, por ejemplo, diferentes ordenadores antes de comprar uno. La cuestión, tal como yo la veo, no es abolir los mercados, aun cuando fuera posible deshacerse de una institución que existe de una forma u otra en casi todas las sociedades desde el amanecer de la historia. Tratar de prohibir los mercados sería como prohibir la lluvia. Sin embargo, se pueden imponer limitaciones estrictas sobre lo que está gobernando por las reglas del mercado y lo que no lo está, y asegurarse de que todos pueden participar en el intercambio. Si por cualquier razón alguien no tiene dinero, debe recibir vales para productos básicos o tener derecho a un ingreso básico o ambas cosas. En el sur, las indicaciones de escasez deben desencadenar la eliminación de algunos productos del mercado, como los cereales o el aceite en épocas de crisis alimentarias. Estos productos vitales deben mantenerse fuera del alcance de comerciantes particulares que, en condiciones de escasez, extorsionarán invariablemente a los ciudadanos. Puede que algunos productos de primera necesidad no se presten en absoluto a las relaciones de mercado y deban ser considerados bienes públicos. El agua es un candidato obvio, pero dado que estos bienes son también escasos, hay que aplicar mecanismos para prevenir el derroche. En el caso del agua, quizá un coste cero o mínimo hasta un número determinado de litros por persona al día, y una escala de precios que aumenten severamente a partir de ahí. Los servicios públicos deberían estar, por su propia naturaleza, fuera del mercado, y todas las sociedades deberían poder determinar de forma independiente qué constituye un servicio público en su territorio. La educación y la atención médica deben permanecer sin reservas en el dominio público y facilitarse a todos. Dependiendo de la sociedad, podrían ser deseables otros servicios concretos adicionales, como escuelas religiosas. Muchas sociedades, si tuvieran elección, excluirían también del mercado gran parte del transporte público, las comunicaciones y la energía. La clave es que el debate democrático debe determinar qué está dentro y qué está fuera. Los economistas de la corriente dominante sostienen que, gracias a la economía de mercado, los consumidores se beneficiarán de unos precios más bajos derivados de la competencia. Cuando la oferta no está controlada por monopolios o férreos oligopolios, tienen razón, pero las personas no son solo consumidores. Como empleados, familias o estudiantes, como enfermos, desempleados, incapacitados o jubilados, a menudo necesitan también ser protegidos del mercado. Este equilibrio es difícil, pero alcanzarlo es vital. También tenemos que considerar quién está produciendo los bienes que llegan al mercado y cómo. Cualquier sistema futuro exigirá tanto la creación de riqueza como su distribución, pero esto no implica que deban ser tipos de producción y distribución capitalistas. Si el mercado no está en mi casillero internacional, los Estados Unidos sí están presentes y figura en internacional porque no es solo un problema para los estadounidenses, sino también para el resto de nosotros. Esta cuestión me parece de importancia tan fundamental que le dedico el siguiente capítulo, y pido a los lectores que se abstengan de gritar antiamericanismo hasta que lo hayan leído. Creo que el gobierno actual de los Estados Unidos debe ser catalogado como adversario y probablemente sea el más peligroso y el más difícil de abordar porque es una amenaza para las personas, para el planeta y para la paz. Igual que cuando a uno le dicen lucha contra el capitalismo, es desalentador intentar luchar contra el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, debemos intentarlo y convertirlo en una de nuestras metas principales.